Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en que usted pueda conectarse y acompañarnos nuevamente para continuar con nuestra serie Aprendiendo de Samuel, el arte de escuchar a Dios. Recordamos que estamos reproduciendo el libro que lleva ese mismo título. Y nuestra serie, lo mismo que el libro, consta de 3 capítulos. Y bueno, la serie tendrá un poco más de 3 videos porque estamos haciendo un promedio de 2 videos por capítulo por causa de la extensión, para no hacer el video extremadamente largo. Entonces, Dios mediante, con este capítulo vamos a hacer así también, 2 videos si es posible, no más que eso. Y bueno, ya vimos el primer capítulo, que se titula La voz de Dios la escuchan los creyentes consagrados, y nos estamos refiriendo con consagración a el servicio humilde. El creyente, hombre o mujer, entiéndase, el siervo de Dios, entregado al servicio, verdaderamente al servicio de Dios, con una actitud de humildad, pues está en condiciones espirituales muy óptimas o muy favorables para discernir la palabra de Dios. Recuerden también que habíamos dicho que con estos principios que vamos a estar viendo en esta serie o en este libro, según llegue a su vida, ya sea que llegue el libro o que llegue la serie o lleguen los dos, los principios que están mencionados en los capítulos propiamente no son una especie de artilugio mágico para ofrecer una vía alternativa a la lectura y el estudio diligente y responsable de la palabra de Dios. Recuerde que para nosotros, en nuestro tiempo, la palabra de Dios está ya completamente recogida en las páginas de las Escrituras, en la Biblia. No espere revelación de Dios de ninguna otra manera, eso no va a suceder. En el caso de Samuel era diferente, porque en su tiempo la revelación estaba siendo todavía traída, no estaba completa. Entonces, definitivamente aún era necesario que la voz de Dios llegara por otros medios, ya fuera el profeta, ya fuera el sacerdote, el Urim, el Tumim, en fin, los medios que Dios utilizara, que mayoritariamente era un profeta, mayoritariamente. Bueno, pero los principios son recursos, digamos, recursos espirituales, que si nosotros los aprendemos y los aplicamos, pues estaremos también en condiciones espirituales favorables o, digamos, óptimas para cuando nos acerquemos a la palabra de Dios, poder discernir con mayor claridad, poder entender con más facilidad, estar más abiertos a la obra, al actuar del Espíritu de Dios en nuestras vidas, para escuchar la voz de Dios, para entender y discernir el mensaje de la palabra de Dios. Es decir, no estamos ofreciendo una alternativa para decir, si usted cumple con estos 3 principios, pues ya no tiene que estudiar la Biblia. Definitivamente no es eso. Es decir, no estamos diciendo, bueno, si tú haces estas cosas que te estoy diciendo aquí en el video, Dios te va a hablar al oído y ya no necesitas leer este libro. Definitivamente ese no es ni será el mensaje. Ya habíamos dicho en estos 2 capítulos anteriores, que particularmente soy apegado a la fe reformada, y la fe reformada se caracteriza, entre otras cosas, por la sola escritura. Es decir, la revelación de Dios está contenida en la palabra de Dios, que es la Biblia, y no busque esa revelación ni esa palabra en otro lugar, que no la va a encontrar en otro lugar ni le va a llegar de otra manera. Entonces, seguimos con nuestra serie. El primer capítulo, ya dijimos, la voz de Dios la escuchan los creyentes consagrados, y se refiere a la actitud humilde de un siervo, un corazón de siervo que con humildad busca a Dios.
pues esa persona definitivamente está en condiciones favorables para escuchar a Dios. En el capítulo de hoy vamos a ver que la voz de Dios la escuchan los creyentes que aman su palabra. Y se va a dar cuenta de que estamos hablando de principios bastante elementales. La consagración, el servicio, la humildad, el amor por la palabra de Dios. No estamos inventando nada. No estamos sacando cosas misteriosas y ocultas que solo los grandes eruditos o personas que Dios quiere revelarle secretos especiales. No estamos inventando nada, sencillamente estamos viendo principios muy fundamentales, muy elementales, muy básicos que la palabra de Dios enseña, que lo vemos en este caso reunidos en un pasaje que es primero de Samuel, capítulo 3, los versos del 1 al 4, muy claramente, muy obviamente, muy evidentemente. Lo asombroso muchas veces es que muchos creyentes en mucho tiempo que han estado en contacto, digámoslo así, con la palabra de Dios, le pasan por encima a todos estos pasajes y no ven los tesoros que están a la vista. Porque ya dijimos, no estamos desenterrando nada, estamos sacando lo que está a la vista. Como dijera una señora creyente, una cristiana anciana ya y muy querida, ella dice que lo que está a la cara no necesita espejuelo, porque es obvio, está evidente, se muestra propiamente. Es decir, que no hace falta una gran investigación para darnos cuenta de lo que Dios está diciendo de manera obvia, de manera superficial incluso. Bueno, no es así en todos los casos, definitivamente. Sí existen cuestiones de la palabra de Dios que son intrincadas y que son difíciles y que se requiere el pensamiento de hombres que Dios ha utilizado y está utilizando para traer cierta erudición sobre la palabra de Dios y que definitivamente nosotros trataremos de aprovechar en su mejor forma, de la mejor manera posible. Pero este no es el caso. Este es un libro que yo escribí y yo no soy ningún erudito. Definitivamente me he apegado a ciertas reglas elementales o fundamentales de la hermenéutica bíblica y estoy extrayendo de la Biblia, porque eso es lo que significa la exégesis, extraer de la Biblia el significado que el pasaje ofrece. Lo opuesto, lo contrario a la exégesis sería la eisegesis, que sería la introducción de un significado ajeno a lo que la Biblia enseña o a lo que la Biblia está diciendo. Pero ya les digo, yo no soy ningún erudito. Entonces, los principios que les quiero mostrar en esta serie o en este libro, si puede adquirirlo, sencillamente puede escribirme en los comentarios de este mismo video y si lo desea yo se lo hago llegar. El libro yo lo tengo digital y se lo puedo pasar en PDF a todo quien lo quiera. En fin, la cuestión está en que estos fundamentos o estos principios que estamos enseñando en esta serie no son nada ocultos, no son nada misteriosos, ni nada que hubo que desenterrar estratégicamente. Bueno, en fin, están y los vamos a compartir. Entonces, la voz de Dios la escuchan los creyentes que aman su palabra. Y se puede dar cuenta de que es un principio bastante elemental, digo yo, incluso bastante elemental, porque obviamente si usted no ama la palabra de Dios, pues difícilmente estará en condiciones óptimas o en condiciones favorables de escuchar y de discernir y de entender la voz de Dios cuando usted se acerque o cuando usted tenga contacto con la Biblia. Si usted se acerca a la Biblia pero no se acerca con el amor que se requiere por esta palabra, pues difícilmente Dios le mostrará o le iluminará. No digo le revelará porque ya está revelado, sino le mostrará o le iluminará el entendimiento si usted no lo ama. Entonces se da cuenta que no estamos hablando de ningún principio misterioso, una cosa bastante simple. Bueno, la palabra de Dios o la voz de Dios la escuchan los creyentes que aman su palabra. Estamos ahí en primero de Samuel, capítulo
3, el verso 1, específicamente la segunda parte del verso 1, dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Vamos a empezar a leer ahí el pasaje y la meditación, y vamos a ir pues reflexionando sobre esto. Sin ánimo de ser pesimista, diría que lo que sucedía en tiempos de Samuel, es decir, lo que sucedía era que no había visión con frecuencia, que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, en los días de Samuel, en los días de Elí, en fin, en ese tiempo. Pues, en este pasaje Samuel era un muchacho joven, Samuel no era un adulto todavía, pero bueno, ya Samuel estaba sirviendo con Elí, ya había sido entregado por su madre Ana y ya tenía algunos años, es decir, ya no era ese niñito pequeño, sino que ya era un joven, ya era un muchacho, un hombre joven, digamos. No, la Biblia no nos especifica qué edad tendría Samuel en ese momento, pero sí nos dice que era joven. Bueno, en ese tiempo específicamente estaba sucediendo una peculiaridad, una peculiaridad de ese momento, pero no era una peculiaridad, digamos, exclusiva de ese momento. Pero bueno, en ese momento estaba pasando esto. La palabra de Dios estaba escaseando y no había visión, es decir, los profetas no estaban teniendo visión con frecuencia, es decir, era muy infrecuente, es decir, muy poco frecuente o casi nada la experimentación de algún profeta, el contacto de ese profeta con Dios, que Dios le hablara a alguien, era muy poco frecuente, no estaba sucediendo prácticamente, muy poco si es que sucedía en algún momento. Había muy poca palabra de Dios, muy poca voz de Dios. Eso era lo que estaba pasando. Pero yo me atrevería a decir que lo que estaba pasando en tiempos de Samuel se parece un poco, y yo digo un poco, pero yo quizás debería decir un poco bastante, a lo que está sucediendo hoy en nuestro tiempo ahora. Y quizá usted lea o escuche estas palabras que estoy diciendo y piense o diga algo como: este Osiel está mostrando una panorámica fatalista de la iglesia. ¿Acaso no ve cuántas iglesias nuevas existen hoy? Y no solo en iglesias nuevas en cuanto a nuevas denominaciones, sino en cuanto a número de iglesias. ¿Cuánta cantidad nuevas de iglesias se plantan y aparecen en nuestro tiempo a diario? ¿Cuánto ha crecido exponencialmente el cristianismo en nuestro tiempo? ¿Acaso si él vive en otro planeta no ve eso? Bueno, pues sí lo veo verdaderamente, y en cierta forma también pues me alegro del crecimiento exponencial del cristianismo en nuestro mundo, definitivamente, claro que sí. Pero junto con tanta cantidad de iglesia también veo tanto cristianismo nominal y tanto cristianismo carismático y tanto cristianismo de falto de compromiso, carente de una vida espiritual vibrante y mucha similitud al mundo. Sí, ha crecido mucho el cristianismo, pero no es un cristianismo que esté causando un impacto, digamos, positivamente en el sentido cristiano. No está pasando eso. ¿Y a qué se deberá? No se ha preguntado, ahora soy yo quien pregunta, porque bueno, ahora estoy respondiendo a la pregunta de mi oponente imaginario. Mi oponente imaginario dice: este es un fatalista, estaba viendo la iglesia, en fin, con una visión, una panorámica negativa. Bueno, pues yo respondo a mi oponente imaginario y le digo: ¿no se ha preguntado usted por qué en el siglo I se dijo de los cristianos que trastornaban el mundo entero? Entiéndase, el mundo entero era el Imperio Romano. Donde quiera que el Imperio Romano tenía una comunidad, una ciudad, un lugar que estaba gobernado por el imperio, por lo que era el mundo conocido de ese momento, donde quiera que había una comunidad, un pueblo, una aldea, ahí el cristianismo llegaba y trastornaba, impactaba el mundo. Eso estaba pasando en el siglo I y no tenían ni la mitad de las iglesias que tenemos nosotros
hoy. Entonces, ¿no se ha preguntado usted por qué eso pasaba en ese tiempo y por qué no está pasando? Porque no está pasando en nuestro tiempo, a pesar del enorme crecimiento exponencial del cristianismo. Sería una buena reflexión meditar al respecto. Las iglesias de aquel entonces no tenían ni la mitad del número de iglesias y de denominaciones, porque hoy hay iglesia para todo el mundo. Y sin embargo trastornaban el mundo. Y eso es lo que la Biblia da fe que lo dice. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 6, puede ir allí y leerlo. El cristianismo del primer siglo trastornaba el mundo entero. Sin embargo, nosotros hoy no lo estamos haciendo. No podemos decir que nos faltan recursos. ¿Qué es lo que nos está faltando a nosotros hoy que al parecer no les faltó a los cristianos del primer siglo? No podemos decir que nos falten Biblias, no podemos decir que nos falten recursos, no podemos decir nada de eso, porque nunca antes la iglesia cristiana ha sido tan enriquecida con abundancia de material bíblico y otros recursos. Tenemos librerías cristianas, radio y televisión cristianas, internet cristiana, es decir, la internet en general, no es que sea cristiana la internet, pero dentro de la internet, espacios de la internet dedicados completamente a la expansión y a la propagandización del cristianismo. En fin, cristianismo en el internet. Ropa con logotipos cristianos, símbolos cristianos en los parabrisas de los autos, escuelas cristianas, seminarios cristianos. ¿Qué más? ¿Qué más necesita? ¿Qué más le hace falta al cristianismo de hoy? Tiene de todo. Tiene de todo. Con semejante abundancia que exhibe el cristianismo hoy, ¿por qué el mundo no está siendo impactado? Y lo que es peor, ¿por qué el mundo parece estar marcando el paso de la iglesia hoy? Eso sencillamente no tiene lógica. Haciendo uso de mis memorias, recuerdo una ocasión, entre tantos otros recuerdos que evidentemente no los podemos comentar aquí en este espacio, no nos alcanzaría el tiempo, que estando yo en una iglesia hace muchos años, el pastor invitó a un grupo de jóvenes de iglesias foráneas. Es decir, yo estaba en Cuba en ese momento, ahora no. El pastor invitó a un grupo de jóvenes cristianos de iglesias foráneas de aquí, de Estados Unidos específicamente, que estaban visitando mi país, Cuba, en aquel momento, por una agencia de turismo cristiana. Sí, porque hasta eso tenemos, hasta eso tiene el cristianismo moderno, agencia de turismo cristiano. Tenemos de todo. Así que bueno, ellos nos visitaron. Y bueno, el problema no era que nos visitaran. El problema fue cuando al pastor de la iglesia en aquel momento se le ocurrió dejar el programa de la iglesia en las manos de estos jóvenes cristianos foráneos, extranjeros, para que ellos nos compartieran sus experiencias. Bueno, lo más pequeño que intentaron o que se les ocurrió querer hacer fue convertir el local de nuestro templo en una discoteca cristiana. Sí, porque según ellos y según sus representantes, es decir, los representantes, los guías turísticos de esa agencia de turismo cristiana, estamos viviendo en nuevos tiempos y la iglesia pues como que debería ajustarse, ¿verdad? Y caminar al ritmo de los nuevos tiempos para alcanzar a su generación. ¿Qué es eso de estar cantando himnos del siglo XVII? Definitivamente, ¿verdad? Entonces este es el modelo de cristianismo que está llenando mucho de nuestro cristianismo moderno, de esa gran expansión, de ese crecimiento exponencial inmenso que exhibe el cristianismo hoy. Un cristianismo completamente nominal, un cristianismo
donde sencillamente no hay negación del yo. Un cristianismo que se parece al mundo porque camina al ritmo de los nuevos tiempos para alcanzar a su generación. Entonces después cantamos un himno que se titula Cuba para Cristo. Hace poco aquí también en una iglesia aquí en Florida, aquí en Tampa específicamente, otro himno, Tampa para Cristo. Definitivamente, Señor, mire, eso no va a pasar. Así, vaya, no es que yo quiera ser fatalista, es que no va a pasar. No está pasando. Definitivamente, si su iglesia, si su comunidad cristiana, su iglesia, la iglesia en la que usted está, la iglesia de la que usted es miembro, no está impactando ni siquiera el pedacito de cuadra donde la iglesia misma se encuentra, ¿cómo se le ocurre que va a alcanzar al país o al estado o a la ciudad? No va a pasar, porque no está pasando. Es que es la realidad. No es que no va a pasar porque yo lo diga, es que no está sucediendo. Ese es el punto. No está pasando, no está sucediendo. No estamos impactando a nadie. Y es más, el mundo sí está impactando a la iglesia. La iglesia, mucho de ese cristianismo, y aclaro, no absolutamente todo. Claro que sí hay iglesias comprometidas con Cristo, claro que sí hay iglesias comprometidas con la palabra de Dios. No estoy diciendo que eso está pasando de manera absoluta en todo el cristianismo. No, no es así. Hay iglesias y hay creyentes comprometidos con Cristo, verdaderamente comprometidos con mortificar el pecado, con mortificar el yo, con buscar anhelantemente la palabra de Dios y el sometimiento a esa palabra. Sí, claro que hay iglesias así, claro que sí hay creyentes así, claro que sí hay pastores así, pero estamos hablando específicamente de lo que es la mayoría de la exposición de lo que se ve, de lo que abunda, de lo que hoy se llama cristianismo en nuestra sociedad occidental. Mayoritariamente, muchas partes de Europa, de donde el cristianismo salió y llegó a América, hoy hay que volver a llevar el cristianismo a ese lugar, porque ya prácticamente no existe. Entonces, no estamos impactando el mundo, y esa es la realidad, no lo estamos haciendo, a pesar de la enorme riqueza de recursos con que la iglesia cuenta hoy, pero no estamos impactando el mundo. Y es porque mucho del cristianismo moderno es simplemente nominal. Mucho del cristianismo moderno es simplemente carismático. Es simplemente superficial. No es un cristianismo comprometido, no es un cristianismo que está en lucha contra el pecado, no es un cristianismo que se caracteriza por llevar la cruz cada día. No, es un cristianismo donde lo que se está buscando es la comodidad, es un cristianismo donde lo que se está predicando es la prosperidad material y la solución de problemas, digamos, de carácter personal, o ya sean familiares o ya sean económicos, y se busca en Cristo como una especie de refugio mental, como una especie de lugar de paz para descansar de estos avatares, y buscar en la religión o en el cristianismo sencillamente una especie de descanso, de alivio. Pero ese no es el cristianismo bíblico, pero ese no es el verdadero evangelio, y definitivamente ese modelo de cristianismo que abunda tanto hoy no va a impactar al mundo como impactó el cristianismo del primer siglo. Definitivamente eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que hace a ese modelo de cristianismo tan patético y espiritualmente estéril? En mi opinión, dos cosas nos están faltando. En primer lugar, la negación del yo, y en segundo lugar, la falta de amor por la palabra de Dios. En el exuberante y abundante cristianismo liberal, carismático y nominal que hoy se exhibe, las personas no tienen que negarse a sí mismas, las personas tienen que buscar la comodidad y el sentir. De hecho, esa es la razón por la que muchas van a la iglesia, para sentirse bien.
Y por supuesto que no escuchan predicaciones que les hagan sentir mal, predicaciones en contra del pecado, predicaciones del infierno, predicaciones que atentan contra el orgullo. No, nada de eso. Predicaciones que hablan bonito, que te endulzan el oído, que te prometen alivio y descanso y paz y una esperanza ficticia muchas veces, porque si tú no tienes lucha contra el pecado, si tú no tienes un sentimiento de repulsión por el pecado, si tú no tienes un sentido de arrepentimiento por tus pecados, si tú no tienes un sentido de sometimiento a la voluntad de Dios, si tú no tienes un sentido de obediencia a la voz de Dios en su palabra, pues sencillamente esas promesas de bienestar finalmente no se van a cumplir tampoco. Es parte de ese engaño general. Y yo pienso sinceramente que Satanás se ríe de ese modelo de cristianismo. Ese modelo de cristianismo que no impacta al mundo, que no impacta ni siquiera la transformación de vida de los que se autonominan cristianos dentro de ese cristianismo. ¿Qué está esperando que suceda? Un impacto, un avivamiento. No va a suceder. En ese sentido no va a suceder. Entonces, es a esto a lo que nos estamos refiriendo. Si usted no tiene amor por la palabra de Dios y si usted no tiene un sentido de negación del yo, pues el cristianismo que usted está exhibiendo es sencillamente un cristianismo nominal, un cristianismo que pudiera ser carismático si lo que está buscando es experiencias. Puede tener muchas experiencias por otras causas también, ¿sabes? No por causa de Dios propiamente, pero bueno, si lo están engañando, eso también puede pasar. Definitivamente ese cristianismo no va a rendir ningún fruto espiritual para la eternidad positivamente, quiero decir, porque claro que sí va a rendir un fruto espiritual para la eternidad, pero no el que usted desea, definitivamente no el que usted desea. Bueno, en ese tipo de cristianismo la Biblia es un objeto decorativo. La Biblia simplemente se utiliza como plataforma de despegue. Se toma un pasaje y se empieza a partir de ese pasaje, pero muy pronto el predicador o el exponente de esa meditación o de ese sermón, llámele como usted quiera, estará dándole la vuelta a Júpiter y hablándole de cosas que usted quiere oír, pero no de las cosas que usted necesita oír. Entonces, definitivamente ese modelo de cristianismo no le va a llevar a ningún lugar, a ningún buen lugar. Vamos a decirlo así. No le va a llevar a ningún buen lugar. Gracias a Dios, ese no es el caso de todas las iglesias. Ya lo dijimos, pero vamos a enfatizarlo nuevamente. Ese no es el caso de todas las iglesias. Por supuesto que sí existe un ejemplo, digamos, o una muestra o una X cantidad de un buen cristianismo, de buenas iglesias, de buenos cristianos, de buenos líderes que gozan de la aprobación de Dios. Definitivamente sí existe. No todo es fatalismo, ¿no? En ese sentido. Personas que aman la palabra de Dios y que se esfuerzan cada día en la lucha contra el pecado y en la negación del yo. Pero me atrevería a decir que no son los más abundantes. Me atrevería a decir que a escala global, cuando usted mira el cristianismo en general, lo que está sucediendo es que mayoritariamente todo el cristianismo que se exhibe en nuestro mundo, sobre todo en la parte occidental, es más un cristianismo nominal y un cristianismo carismático y un cristianismo superficial, un cristianismo no comprometido con la lucha contra el pecado, mucho menos con cargar la cruz y negarse a sí mismo, y nada de caminar detrás de Cristo. Definitivamente, muchas veces el cristianismo no es más que una simple palabra para definir alguna forma de religión que se acerca o que se dibuja de cristiana, pero no es verdadero cristianismo realmente. En los días de Samuel, en los días en que Samuel era joven específicamente, había una ausencia de la palabra de Dios y como resultado había escasez de visión espiritual. Y no es que no se realizara el servicio del culto todo el tiempo, y eso es interesante porque en nuestro tiempo
no es que haya ausencia de actividad en nuestros templos, es decir, en los templos de este cristianismo abundante, ¿no? No es que haya falta o ausencia de actividad en nuestros templos, no es que haya ausencia de programas, no es que todo o mucho de este cristianismo no se reúna y no haga sus trabajos, lo que sea que estén haciendo. Sí, porque estamos hablando de un cristianismo que no es verdadero. Algo están haciendo, pero es decir, no es que haya ausencia de programas, no es que haya ausencia de obras, digamos. Lo mismo que pasaba en el tiempo de Samuel. En el tabernáculo en Silo, todos los días había un sacrificio y todos los días había liturgia y todos los días se realizaba el culto correspondiente. Eso no dejaba de hacerse. Sin embargo, a pesar de toda esa actividad litúrgica, vamos a llamarlo de esa manera, la voz de Dios escaseaba. La voz de Dios escaseaba. Y eso es lo mismo que sucede en mucho de este cristianismo actual. Mucho de lo que sucede en muchas de estas iglesias cristianas que tienen este nombre de iglesias cristianas que existen en nuestro tiempo actualmente, es lo mismo que está pasando. Hay mucha actividad, hay mucha programación, hay muchos eventos, muchas cosas, pero la palabra de Dios está escaseando. La palabra de Dios no está presente. La palabra de Dios no es algo que esté no es una riqueza en ese sentido, no está sucediendo. Definitivamente estas personas no están creciendo a la imagen de Cristo, estas personas no están creciendo en el proceso de santificación, no están siendo cada vez menos ellos y más de Cristo. No está pasando, no está sucediendo en mucho de ese cristianismo. Entonces no es un problema de falta de actividad, ¿verdad? No es un problema de falta de hacer algo, porque algo se está haciendo todos los días. Todas las semanas se está haciendo estas cosas. Escaseaba, cuando dice la palabra de Dios, escaseaba, la palabra de Jehová escaseaba. Esa palabra escaseaba es una palabra que nos da la idea de algo sumamente caro, de algo de gran precio, algo muy apreciado. Claro, porque cuando algo es escaso, aumenta su valor. Por ejemplo, en la versión Reina Valera de 1909 nos dice que la palabra de Jehová era era estimada. Claro, porque no la había, porque era escasa, porque no había palabra de Dios con frecuencia, no había, por eso era estimada, por eso, en fin, era algo apreciado, porque no la había, no estaba sucediendo. Algo muy parecido, ¿no? Muy similar es lo que está pasando hoy. La palabra visión, cuando dice no había visión con frecuencia, la palabra visión por lo general se refiere a la actividad del profeta. El término quiere decir contemplar, mirar o clavar la vista, como mirar fijamente. Ni los profetas estaban recibiendo revelación de Dios en ese tiempo. La revelación era algo como una forma de palabra vista, una forma de palabra que se veía. Por ejemplo, vemos ahí en Isaías capítulo 2, verso 1, cuando dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, es decir, la palabra que Isaías vio. El profeta más bien era como que podía ver la revelación de la palabra de Dios. No había visión con frecuencia, no había visión de la revelación de Dios. Esa palabra que el profeta podía ver porque le era mostrada, le era revelada, no había, escaseaba, era algo apreciado porque escaseaba. Los líderes de la vida espiritual de Israel no tomaban en serio la obediencia y esa era la causa fundamental de la escasez de la palabra de Dios. Vaya allí al libro de Romanos, a la carta a los Romanos, capítulo 1, y se va a encontrar cómo Dios usa una expresión para referirse a todas estas personas que sencillamente abandonaron, es decir, que no se interesaron y que no buscaron a Dios y que dedicaron sus vidas a agradarse a sí mismos, a corromperse en cuanta corrupción posible pueda haber. Y como la Biblia dice que Dios los entregó,
como diciendo, porque ese es el camino que quieren seguir, pues adelante, avancen alegremente en ese camino que ustedes han decidido tomar lejos de mí. Bueno, el Dios los entregó. ¿A qué los entregó? A sus concupiscencias, a sus malos deseos, a sus corrupciones. Dios los entregó. Y lo que estaba pasando con los líderes de la vida espiritual de Israel en tiempos de Samuel era exactamente eso. Dice allí en primero de Samuel capítulo 28, los versos del 3 al 6, ya Samuel había muerto. Aquí nos estamos remontando un poquito más allá del Samuel joven, ya Samuel, un Samuel anciano que ya murió. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Ya había muerto, Israel lo lamentó, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. En fin, Dios no le respondió. Amós 8:11 dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, no hambre de alimento físico, no sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Jehová. Es decir, ausencia de palabra de Dios, escasez de palabra de Dios. El hambre de las palabras de Dios es una consecuencia de haberla despreciado obstinadamente. El ministerio de Elí, quien era el sumo sacerdote en tiempos de Samuel, estaba en decadencia. Él mismo ya estaba quedándose ciego, probablemente por causa de la edad avanzada. Era un hombre ya anciano, posiblemente por esa causa. Y en tales circunstancias no se ocupó de asegurar en sus hijos un relevo fiel. Vean cómo la palabra de Dios describe a los hijos de Elí. Dice que eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Así lo dice en 1 Samuel 2:12. Hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Dice la Biblia que esa era la condición de estos descendientes de Elí, es decir, la continuidad del sacerdocio, de los líderes espirituales de la nación. Entiéndase que cuando dice que no tenían conocimiento de Jehová, lo que está diciendo es que no tenían ninguna relación con Dios, que ignoraban voluntariamente a Dios. Es decir, ellos sí conocían la palabra de Dios, ellos eran sacerdotes instruidos en la ley de Moisés, de modo que ellos sí entendían y conocían intelectualmente, quiero decir, todo lo referente a la persona de Dios y a su revelación hasta ese momento. Y las ordenanzas, mandamientos y decretos de Dios, ellos sí conocían todo esto, conocían perfectamente su oficio del sacerdocio. En fin, no era una cuestión de falta de conocimiento intelectual. Ellos no tenían conocimiento de Jehová en el sentido de que no tenían con Dios ninguna relación, de que a pesar de ser sacerdotes, de ser líderes espirituales de la nación, ellos desecharon a Dios, ellos menospreciaron a Dios, menospreciaron la palabra de Dios, y la característica de estos líderes era un reflejo de la característica general de la condición espiritual de toda la nación. Recuerden que en el libro de Samuel está en el periodo histórico de los jueces, caracterizado por la expresión: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y qué hay de hoy? ¿Y qué tiene que ver todo esto con las características de hoy? ¿Acaso no hay hoy iglesias cuyos ministros son dignos descendientes de los hijos de Elí? Es decir, no hay iglesias hoy cuyos líderes no reflejan propiamente las mismas características que estos hombres hijos de Elí, que estos sacerdotes. Definitivamente sí. Y usted lo sabe porque usted muchas veces ha chocado con esos líderes, lo mismo que
todos nosotros hemos chocado. En cierto momento yo escribí 2 libros que lo titulé Selección de mensajes bíblicos. Es decir, yo hice una recopilación de muchos de mis sermones y los compilé en 2 volúmenes. Un primer y segundo tomo, parte 1, parte 2, bien, selección de mensajes bíblicos. Entre esos mensajes hay uno que se titula Por sus frutos los conoceréis. Y en ese mensaje yo comento parte de mis luchas con algunos de estos líderes que hoy siguen destruyendo las iglesias y corrompiendo el evangelio. En iglesias donde estos líderes son la ley, ¿cree usted que se escucha la palabra de Dios? Pues yo le puedo asegurar que no. Vamos a dejar nuestro video ya en este punto. Ya nos hemos extendido un poquito más de lo que yo hubiera querido, pero bueno, vamos a dejarlo ahí ya. Y vamos a hacer un breve resumen rápido. El caso es que los creyentes que escuchan y que pueden discernir la palabra de Dios son aquellos que aman su palabra. Y los que aman su palabra son aquellos que se someten a su palabra, son aquellos que someten su vida a la voluntad de Dios en su palabra. Y la consecuencia propia de someterse a la palabra de Dios es la lucha contra el pecado, la negación del yo, el llevar nuestra cruz cada día y seguir a Jesús. La consecuencia que tiene que suceder de eso es que nuestra vida tiene que ser transformada a la imagen de Cristo y tenemos que crecer en santificación. Definitivamente ese es el camino del verdadero cristianismo. Y eso es algo que no está sucediendo en mucho del cristianismo nominal de nuestro tiempo, que no impacta a nuestro mundo. No podemos decir que nos faltan recursos, porque definitivamente nunca jamás la iglesia ha tenido tanta cantidad de riqueza en cuanto a recursos y posibilidades. Definitivamente lo que está pasando es que no hay amor por la palabra de Dios en mucho de lo que hoy se llama cristianismo. Dios les bendiga y les esperamos en el próximo video, donde vamos a ver, ya vamos a entrar, digamos que en la parte positiva, qué hacer, ya que hemos descubierto todo lo negativo de lo que está causando que hoy por hoy el cristianismo sea poco impactante. Pues cuál es la solución y cómo descubrirla. Pues venga nuevamente a nuestro siguiente video, donde vamos a estar respondiendo específicamente a esa peculiaridad. Los que escuchan la palabra de Dios, los que están en condiciones espirituales favorables para discernir la palabra de Dios, son los creyentes que aman esa palabra. Dios les bendiga.